La segunda parte sobre la revolución, después de la revolución nos habla sobre la segunda parte sobre las diversas formas de autoridad democrática. Esto acepta que las decisiones que se portan de manera importante se argumentan de forma en la que es poderosa ante las sociedades, es decir, que el Estado, que incluso tiene, es que la democracia no es un sentido estricto, sino una forma que tiene como autoridad en conjunto de posiciones de habilidades. Entonces, se permite intentar que la tarea se establezca como algunas de estas posibilidades, que debe presentarse con atención a un problema que se ha descuidado o que sin embargo es absolutamente central. Esto debido a que tiene condiciones y que con la palabra democracia se designa el sentido de el gobierno del pueblo. También es necesario aclarar que esto no solo significa gobierno, sino también este es el que acepta más a menudo lo que se omite, también lo que significa el pueblo. De acuerdo con este modo, define que el pueblo determina automáticamente el modo que se pueda tanto gobernar y que de acuerdo con el modo que se define, el gobierno se circunscribirá necesariamente en el modo que está constituido como llamado el pueblo. Esto debido a que tiene que desconcentrarse ante varias observaciones y que asimismo este problema tiene un asombro tal como está escrito sobre la democracia y que conviene en soluciones de teorías, enigmas, sino tanto soluciones como pragmáticas. Puesto a la parte que se refería sobre el gobierno del pueblo, se refería a que el pueblo son aquellos que tienen el derecho particularmente en el gobierno. Bueno, y también, ¿quiénes son esos que tienen el derecho a participar en el pueblo? Pues estos tienen el riesgo de caer en un círculo tanto vicioso para formarlo en una pregunta, como de quiénes deberían de tener el derecho de participar en el gobierno democrático. Esto menciona que el lector advierte que no tiene ningunas intenciones como de formular o la pregunta o quiénes son los miembros más bien, o también los ciudadanos, que estos deberían permitirse participar en el gobierno. Incluso esta es una forma de gobierno democrática donde algunos ciudadanos pueden estar excluidos sobre la participación política, tanto sobre la base de la idoneidad, tanto hay una edad mínima que para poder votar, los delincuentes, tanto los enfermeros mentales, están por lo general excluidos. También, entre otros. El problema es que nos presentan en lo fundamental y más en lo iniciable, por intentar aclararlo, lo que aumenta a reducir también un límite de edad en los votantes o asimismo también poder garantizar el sufragio femenino. También en esto existe lo que es el pueblo específico en un cuerpo de los ciudadanos, en los que se define como una entidad como los que tienen, por ejemplo, digamos los franceses o los dimarquenses. Estos tienen la pregunta de por qué deberían proponerse a los franceses y a los dimarquenses o holandeses tener que decir que son pueblos o un derecho de gobernar. Por ejemplo, es un pueblo que tiene un único derecho para gobernarse, que estos permiten que voten en sus elecciones o también pueda ser viceversa. Sin embargo, la manera en la que un pueblo puede alcanzar una misteriosa transformación es purantemente en lo hipotético, donde recurre a la prehistoria o posiblemente en un estado natural. También la polis menciona que lo que es el estado, tanto la nación, es lo que la historia ha hecho de él. A los atenienses son atenienses, a los corinitos o son corinitos y los griegos a los griegos. El principio que se tiene sobre los intereses afectados es respuesta a lo atrayente a la proposición que se tiene sobre que todo aquel afectado por las decisiones de un gobierno debería de tener un derecho de participar en un gobierno. En el principio de los intereses afectados es probablemente que el mayor principio general pueda encontrarse. Tanto el criterio de idoneidad reafirma sus postulaciones nuevamente en un problema donde un conjunto de personas, digamos, son afectadas frecuentemente de una decisión u otra. Hasta este cierto punto
puede suceder y en esto pueden tener ayuda a explicar por lo que se tienen en identidades tanto políticas como en la metropolitana. Asimismo, también las personas que son afectadas por una decisión que no se ven igualmente afectadas en lo absoluto, estas pueden considerarse en los impuestos, dado que en un país que comienza sobre una rebelión que podría tener, está contra la autoridad, existente por un impuesto de un incremento a la carga impositiva de los norteamericanos. Esto significa que dado que los gastos que se tienen afectados por los gastos, pueden reclamar por lo que no habrían gastos sin presentación. Por lo tanto, esto permite aplicar el principio de los intereses que están afectados. También el criterio de idoneidad que se tiene debe examinar el principio de intereses afectados inmediatamente a la discusión de un modo particularmente engorroso. Evidentemente, las formas de democracia tienen una proposición en la que la autoridad requiere de una variedad de formas. La idea democrática es demasiado grande como para llevar un plano tribal de la distinción de una sola autoridad. Lo que cabe destacar es de que esta forma de democracia solo puede existir en cuanto se trata de una cantidad tanto muy reducida de personas. Si se albergan algunas dudas, un simple ejercicio, digamos, aritmético convencería al lector al acto. Entonces, esto puede que la discusión puede llegar a que consista en su propia naturaleza en una serie de actos consecuenciales, en los cuales esto toma tiempo. Tanto en la índole de la secuencia de la discusión significa que la cantidad que está requerida aumenta con cada participante o con cada participación. También existen los que pueden ser a causa de las limitaciones intrínsecas, que estas formas se llaman democracia por comité, que es quien quiera que haya tenido una prolongada experiencia por comités. Esto se puede acordar según al tamaño óptimo para el trabajo de un comité con miembros de participación. Esto también significa que activa difícilmente para acceder en 10 o 12 o también probablemente de esto también sea menor. Pero si se desea pensar en un límite superior, 4, 5 o también incluso 10 veces mayor, el argumento básico también no podría cambiar. Con frecuencia, la propia posición se encuentra tanto en adecuadamente formulada o quizá menos formulada por otro o que por uno mismo. Está la democracia representativa. Esta tiene ciertas características que la diferencian por completo sobre la democracia por comité o esta también incluso por la democracia directa o por la referéndum. Esta diferencia es más sostenible ya sea por el lugar que ocupa tanto la autoridad como dentro de un grupo que decide tener varias alternativas en un comité de autoridad. Este queda directamente a miembros que están, mientras que la democracia representativa da un proceso de tomas de decisiones tal vez en 1 o 2 pasos. Esto es a través de cómo sabemos los volantes que eligen los representantes, el referéndum, quienes quizá están autorizados, es decir, tienen políticas en una asamblea directa. En principio el ayuntamiento aparece en el comité, pero también en la práctica también se despliegan en lo general. Existe una poliarquía que puede ser tanto democrática como una forma de pensar en la democracia que abra una línea completamente en posibilidades que son como el lenguaje, la teoría política, que nos hace ser una trampa de un pensamiento disyuntivo. El dilema que se tenía sobre la democracia directa era que algún defensor actual sobre la democracia participativa discutía una décima parte sobre lo que decía Rousseau. Entonces, cuando se emerge el Estado en un contrato social, un argumento puede ser defectuoso en una escasa ayuda común. Incluso la advertencia que se tenía sobre lo que mencionaba el autor Rousseau
es que tenía un sesgo totalitario de algunos críticos que lo atribuían a una opinión equivocadamente, pero con mucha razón, o por sus seguidores. Incluso por parte de las facciones o los líderes son malignos, ya que hay un solo paso en una conclusión que debe tener que tienen que ser suprimidos. Y también efectivamente tiene un efecto segundo que tiene Rousseau, es que no proporcionan criterios para predecir lo que constituye un pueblo, tanto una mayoría de predecesores o sucesores, que por supuesto tienen una historia o posiblemente una prehistoria que dan cuenta a un problema. Incluso esto tiene que ser claro de que, que el hecho de que el pueblo debe gobernar tiene que ser una asamblea mediante la aprobación de leyes y tanto para el pueblo. En consecuencia, para poder tener esto, incluso se considera que el Estado o la nación tienen como entidad sagrada tener aparte una nación que se disuelve en diminutos estados, tanto crear una multiplicidad de democráticas, tanto directas, como lo podría estar haciendo peor antes con un amplio espectro de problemas. Por decir un ejemplo sería la contaminación ambiental. Este puede ser sobre digamos la lluvia en algunas zonas de digamos Suecia, que es es una parte ácida como puede ser la Coca-Cola. Esta acidez se distribuye en los óxidos que se tienen de azufre que mandan por las industrias de Inglaterra o puede ser de Europa. Estas podrían multiplicarse, por ejemplo, identidades como las pruebas nucleares, la salud pública, la atención médica, el control de los emprendimientos económicos, tanto las políticas fiscales y monetarias, sobre la discriminación también racial, la pobreza, el delito, el acceso a materias primas, el capital y también a los bienes de consumo, a los de mercado o las ofensivas militares o la hegemonía que tienen en las guerras y la destrucción de un pequeño estado. En un mundo de microestados, esto se apareciera en un gran estado agresor, donde las microrepúblicas están condenadas, o bien esas pueden sufrir un sojuzgamiento, o bien deben de unirse en una defensa tanto mutua, y con ninguno de estos resultados permite que todas las decisiones importantes se tomen en una asamblea tanto directa, con objeciones poderosas, o que uno pueda ser defensor democrático como directa o no los percibe. Digamos que si un lector coincide con una discusión, entonces se acordarían posiblemente estadios de gobierno encontrados como en cajas, o también que el pueblo gobierne en asuntos tanto importantes para él o tanto para que, digamos, un vecindario, la contaminación del agua, la prohibición eficaz de la guerra, también o de la guerra nuclear, lo cual debemos concluir que cualquiera de estos estadios necesarios para el pueblo pueden que gobiernen efectivamente en temas importantes como legítimos desde un punto de vista estrictamente democráticos. Esto también que se refiere a la necesidad de delegar autoridades o que también sugieren un cuerpo representativo que puede ser visto en oportunidades delegadas o para ser eficaces, o los cuerpos representativos que necesitan delegar la autoridad aún más en los cuerpos tanto administrativos. Tanto en consecuencia debemos incluir que el gobierno del pueblo requiere no solo de formas democráticas, sino también de formas no democráticas sobre la autoridad que se delega. Esto sería, por lo tanto, no puede tener que admitir que la democracia directa es la única forma legítima de un gobierno, ni que también esto puede ser absolutamente de una poligarquía, o también puede decir que en el mundo puede ser gobernado por una democracia federal, o que también el mayor error se puede cometer cuando la autoridad democrática es creer que las ideas sobre la democrática y sobre la autoridad son simples y que deben conducir a preceptos simples, o que esto puede ser de que también el lector comenzar un diálogo sobre desarrollar la democracia, la autoridad legítima en el mundo, en el país, tanto en empresas, universidades, ciudades o vecindarios. También, sobre todo, está la dimensión humana,
en la que existe en las teorías de Rousseau sobre una pequeña democracia que está en concepción de dimensiones tanto humanas que deberían perderse de vista en dimensiones de un universo social que se multiplican a lo largo de los últimos siglos o de la humanidad. De este uso sustantivo colectivo que se puede considerar apropiado en enuncios como tipo que se han obtenido mejor sobre el ambiente, sin embargo tienen también los mecanismos por los que se ejerce este control, o también los complejos que la humanidad en singular, el hombre o la mujer individual, tienen frecuencia con muy poca sensación de cómo controlar las decisiones que se tienen y que mandan a estos mecanismos, o la humanidad que es más poderosa o individuos que son más poderosos. La norma que se tiene de acción clara y transparente tiene un tipo de normas que tienen los teóricos y que destacan y toman decisiones en recondición a una comodidad de pensamiento simplista, como la discusión que sugieren algunos principios pragmáticos. El primero es que si un tema se aborda mejor en una ciudad democrática, se puede que sea abordado por la sociedad democrática tanto más pequeña que pueda hacerlo satisfactoriamente. El otro es que pueda considerarse una sociedad mayor y que sería satisfactoria como no se podrían considerar los costos adicionales entre ellos o que es un posible aumento en la sensación de impotencia personal. El tercero puede ser el criterio de economía que requiere el número de sociedades tanto democráticas en que se participa o que sea pequeño. Aún así esto se renauda que en todas son demasiado grandes y también demasiado pequeñas. Entonces puede ser para algunos temas o también las alternativas a una sociedad que pueden incluir una sociedad tanto más pequeña, sino también decisiones tanto autónomas que por ejemplo puede ser la elección de los consumidores a través del mercado, entre otros.